Buenas tardes, soy la doctora Marisa Cobos, profesora adjunta de la Cátedra de Trasplantes. En esta primera presentación vamos a hablar de los aspectos infectológicos del donante de órganos y de tejidos. Si bien el objetivo de un trasplante en algunos casos puede ser salvar vidas y en otros mejorar la calidad de vida de un receptor, en realidad se enmarcan estos dos conceptos en uno mayor, que es velar por la seguridad del receptor. En todas las instancias o en todos los pasos de la cadena del proceso de procuración, la seguridad es uno de los conceptos más importantes. Al seleccionar un donante, al realizar el mantenimiento del cadáver, al realizar la extracción de estos órganos y tejidos para después distribuirlos, y luego el implante con las siguientes medidas ya en el receptor implantado, que pueden ser de índole preventivas o terapéuticas. En el proceso de procuración y trasplante existen dos diferentes miradas, una desde la procuración y otra desde el trasplante. Sin embargo, son procesos, como ustedes bien saben, complementarios. Por lo tanto, repasando la mirada de la procuración vela porque se haga la extracción con una distribución multiorgánica que sería lo ideal, o la distribución de algún órgano o algún tejido, órgano más tejido, o la no distribución, si fuera necesario, de acuerdo a todas las características y antecedentes que presenta este donante. Pero ante cualquiera de estas situaciones que nosotros acabamos de analizar, en realidad la mirada del trasplante es la no aceptación del órgano si no le parece adecuado, aunque fuese distribuido, aunque fuese ablacionado, extraído. La aceptación con medidas preventivas que ya vamos a analizar en próxima clase y, por supuesto, la aceptación sin ninguna intervención. Pero la extracción del órgano y su distribución no necesariamente implica que desde el trasplante, desde el equipo de trasplante, ese órgano se acepte sin condicionamientos para el receptor que en realidad se tiene en lista de espera. Debemos tener en cuenta que en este proceso existe un binomio y este binomio debe ser considerado desde el momento de la aceptación del órgano y durante toda la vida del receptor. Entonces debemos evaluar los aspectos no solo de nuestro receptor, a quien conocemos, al que sabemos su estatus infectológico en este caso, pero también debemos conocer los aspectos infectológicos del donante de este órgano, lo cual después vamos a ver no es tan fácil de hacer, a veces no tenemos la información más accesible. Pero en todos los casos, este proceso de donación y trasplante, que es la combinación de un donante y un receptor, en realidad se debe evaluar en forma individual. Hay conceptos que son recomendaciones o guías sobre la aceptación de un órgano, pero nosotros debemos basarnos en qué receptor tenemos esperando y cuál es el donante que nos están ofreciendo y cómo es el órgano de ese donante que nos están ofreciendo. Porque a partir de esa evaluación, nosotros vamos a encontrar cuáles son los riesgos infectológicos de la combinación entre donante y receptor. Cada estrategia que yo pudiera desarrollar preventiva y terapéutica, entonces, es propia de cada relación y en algunos casos puede ser igual a otros receptores, pero en muchos se diferencian en aspectos a veces detalles minuciosos y otras veces en grandes cambios preventivos. De tal manera que el objetivo de la evaluación infectológica
Lo que trata es de identificar condiciones que puedan primero descalificar al donante y por eso puedo no aceptar ese donante para ese receptor, que puede ser muy válido para otro receptor. Otro de los objetivos es reconocer y tratar condiciones activas, estoy hablando en el donante, y por último el reconocimiento de los riesgos que pueden tener nuestros receptores al recibir el órgano de este donante. Con todos estos aspectos yo defino lo que veíamos en unas diapositivas atrás, que es decidir si el potencial donante es aceptado, si yo lo voy a aceptar con algún condicionamiento, como es realizar una medida preventiva, o finalmente si lo puedo rechazar. ¿Cómo realizo esta evaluación? Lo que voy a tener que realizar es una minuciosa historia médica y social, porque dentro de esos aspectos se encuentra un dato que para infectología es esencial, que es la epidemiología del paciente. Posteriormente realizaré una cuidadosa evaluación física y de los órganos. Esto se hace a través de los médicos que trabajan en la procuración, más especialmente en los cirujanos que abordan la extracción de órganos de ese donante y que revisan los órganos antes de ser distribuidos. Y por último, los estudios complementarios que vamos a ver que complementan, como su nombre lo indica, lo que nosotros tenemos como hallazgos y muchas veces son soberanos para la toma de decisión. Es muy importante hablar de lo que es la trazabilidad infectológica en este sistema. En realidad la trazabilidad infectológica nos habla de que yo pueda, desde el primer momento del proceso, es decir, cuando estoy seleccionando a un donante, hasta el final, que es la historia del receptor implantado en el resto de su vida, yo pueda tener la trazabilidad infectológica entendiendo que es un continuo, aunque en la mayoría de las veces se divida en dos procesos, que es primero el de procuración, que es desde la selección hasta el implante, y luego lo que sería el proceso de trasplante, que es cuando el receptor ya tiene el implante colocado y evolucionamos su historia posterior. La verdad es que una cosa no existe sin la otra. Esto es un continuo y es sumamente importante que lo entendamos así, por eso yo les hablaba de binomio. En esta diapositiva les muestro cuáles son los países que tienen trazabilidad infectológica. En estos casos, ustedes allí ven, es Francia, Estados Unidos, Italia y España. Es decir, que no hay tanta posibilidad de trabajo en la trazabilidad infectológica en otros países. Sin embargo, en nuestro país, mediante un sistema que es el sistema que ustedes seguramente ya deben haber escuchado o visto, que es el SINTRA, ustedes pueden a tiempo real hacer el seguimiento del proceso de procuración, es decir, de la donación, el estado de ese donante en los aspectos tanto clínicos, especialmente infectológicos, porque tiene un peso muy fuerte en este proceso, y posteriormente tener algunos aspectos de seguimiento del receptor. Empezando por la selección del donante, todos estos aspectos que ustedes tienen enumerados son los aspectos que uno evalúa. Se imaginan que los aspectos antropométricos son fundamentales porque no puedo implantar órganos de adultos en niños, por ejemplo. Los aspectos clínicos, los epidemiológicos y los infectológicos son los que vamos a abordar seguidamente. Es muy importante conocer que las infecciones derivadas del donante no son posibles evitarlas en el 100% de los casos.
Estas transmisiones, si bien en la mayoría de los casos hay una, después lo vamos a ver cuando veamos los pacientes ya trasplantados, pero existe lo que se llama una línea del tiempo donde se van sucediendo las diferentes posibilidades de transmisión o de complicaciones infecciosas posteriores al trasplante. En realidad, en la mayoría de los procesos infectológicos que se transmiten a un donante, se pueden identificar previamente y prevenir, pero no en el 100% de los casos. En el mundo se reconoce como la posibilidad de transmisión a un porcentaje tan bajo como el 0,2%. Pero cuando se produce una de estas transmisiones, que ya les adelanto, generalmente complica el receptor en los primeros meses de su trasplante, en verdad suelen ser, durante los primeros meses del trasplante hay una gran alteración inmunológica del paciente que está sometido a inmunosupresores, entonces suelen ser de gran mortalidad. Aquí les presento un listado de las bacterias y hongos que se han reconocido como posibles patógenos transmitidos desde un donante infectado hasta el receptor. Y del mismo modo que en la diapositiva anterior, tenemos una serie de virus que no es pequeña como ustedes ven, y sí mucho menor demostración de parásitos o protozoarios derivados de donantes infectados. Nosotros hablábamos de estratificar el riesgo de transmisión y ahora vamos a adentrarnos en lo que es la historia clínica y la cuidadosa evaluación física y de los órganos que debería realizarse. Ustedes aquí tienen una página del Sintra que es donde se van colocando todos los diferentes procesos activos de donación. Pero yo lo que quiero que ustedes presten atención, que en estos procesos, si yo me posiciono en la flecha que está hacia la derecha, voy a ingresar específicamente a un poco la historia del proceso y algunos aspectos clínicos del donante. El siguiente icono que ustedes ven, que es como una libreta con un lápiz, es el informe clínico del potencial donante que ahora vamos a empezar a ver un poquitito más de cerca. Una vez ingresados al informe clínico del potencial donante, ustedes allí arriba pueden diferenciar tres distintas solapas. Y la que está abierta es la primera, que son los antecedentes y riesgo epidemiológico. Cada uno de esos ítems que ustedes están leyendo particularmente, en realidad tiene un icono con una I que es de información, porque a los médicos que son los que llenan este informe, se les da las pautas de cuáles son, a qué puntos nos estamos refiriendo para definir específicamente el riesgo, es decir, cuáles son los aspectos que a nosotros más nos importan. Y tienen la posibilidad no solo de llenar por sí o por no, sino también de hacer alguna aclaración al respecto. Hacia el final, fíjense que nos interesan aspectos epidemiológicos como es la presencia de viajes, la presencia de contactos con enfermos, o si está institucionalizado ese donante o estuvo institucionalizado. Esto significa si tuvo en algún lugar de reclusión o en alguna institución inclusive de salud, si tuvo cirugías, cuáles y en qué momento. Bien, estos son aspectos epidemiológicos y ahora vamos a agrandar un poquitito, vamos a tomar los aspectos tóxicos para que ustedes lo puedan ver un poco, voy a agrandar, es como si yo hubiese tocado en el icono
Y aquí estamos para que ustedes puedan verlo un poquitito más de cerca. El icono que dice riesgos de enfermedades transmisibles se despliega todos los aspectos que nosotros tomamos como un riesgo de enfermedad transmisible a través de sangre. Entonces, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, contacto contacto sexual a cambio de drogas, contactos sexuales casuales sin protección de barrera, etcétera, etcétera. Esto está fundamentalmente referido a HIV, hepatitis B y hepatitis C, que esas tres virosis están en realidad involucradas o definiendo la potencialidad, si alguno de estos aspectos fueran positivos, de encontrarnos frente a lo que llamamos un donante de alto riesgo infectológico. Es decir, cuando ustedes escuchen hablar un donante de alto riesgo infectológico y si no aclara, por ejemplo, que estamos hablando de otra patología, están refiriéndose a estas tres virosis que son las más difíciles de detectar dados los periodos de ventana de las enfermedades. La segunda de las solapas me habla de los antecedentes de la internación actual y esto lo voy a aclarar. Uno tiene una internación donde hay un donante que es fallecido y esa sería la situación actual, que es el fallecimiento de ese donante y la causa inmediata. Pero hay antecedentes seguramente si estamos ante una internación prolongada o una enfermedad prolongada que después le produce la defunción. Por lo tanto, hay que dividir con la solapa que luego vamos a tener y en esto estamos hablando de los antecedentes de esa internación actual. Entonces, uno de los aspectos importantes es el cálculo de hemodilución que ustedes tienen allí. El cálculo de hemodilución, lo que se hace es ingresar datos y esos datos en realidad lo que van a definir es específicamente mediante un cálculo que es un cálculo aprobado por la FDA hace muchísimos años, si el paciente en el momento en que se extrajo sangre para serología podría estar o no hemodiluido. La hemodilución se da en casos de que los pacientes tengan cuantiosas pérdidas de sangre, supónganse un accidente con grandes hemorragias, y la sustitución mediante cristaloides o derivados sanguíneos. En ese caso, si la serología no se extrajo previamente, probablemente haya hemodilución y cualquier hemodilución pone en riesgo de que la serología no sea real, los resultados de esa serología, específicamente por falsos negativos. Es decir, traduciéndolo y haciendo un ejemplo, si un paciente HIV positivo se accidentara, tuviera la necesidad, por supuesto, de infundir cristaloides, derivados sanguíneos, y no se ha sacado previamente serología, es muy probable que haya una hemodilución, de acuerdo al cálculo que nosotros hacemos, y entonces la hemodilución nos daría que ese paciente es un paciente HIV negativo, con un riesgo importantísimo sobre el receptor. Otros aspectos que se ven en esta solapa es la posibilidad de que este paciente haya tenido algún cultivo positivo que correspondiera a algún foco infeccioso y por supuesto cuál es el aislamiento y cuál sería el antibiograma con el cual ese donante eventualmente se haya manejado, se haya tratado y qué resultado obtuvo de ese tratamiento. Bajando en la misma solapa y con lo que ya les había adelantado, allí tienen un discriminado de lo que se le hizo en este caso a este donante,
y donde se reconocen algunos datos como es que existe el aislamiento de una Klebsiella pneumoniae, de un Staphylococcus aureus de secreciones respiratorias, pero para yo poder tener algún dato más, debería ingresar a las flechitas que ustedes tienen hacia la derecha para interiorizarme un poco más acerca de esa evolución, acerca de ese, cultivo. Fíjense ustedes que abajo dice la evolución, es decir, evidentemente este donante se realizó un tratamiento oportuno, mejoró y los cultivos de control fueron negativos. Esto es básico saberlo para la decisión, la toma de decisión de aceptar ese órgano, porque una de las posibilidades, sobre todo cuando hablamos de bacterias multiresistentes y que son sumamente agresivas y que dan mucha mortalidad, es saber deslindar entre un tratamiento bien hecho y la posibilidad de, después lo vamos a ver en detalle, y la posibilidad de aceptar ese órgano, o la duda de que ese tratamiento haya sido oportuno, haya sido adecuado, y en realidad, ante la duda, siempre hay que tratar de velar por la seguridad del receptor. Voy a adelantarme un poquitito, ahora vamos a pasar para aclarar esto de los cultivos, pero fíjense abajo que dice cultivos de vigilancia. Ustedes tienen que saber que una práctica que desgraciadamente no es la que más se utiliza, pero es la que debiera existir en todas las terapias intensivas. Se imaginan que todos los donantes generalmente pertenecen a dos situaciones, a dos lugares fundamentales, que son las terapias o las unidades críticas, y por el otro lado también tenemos la posibilidad de los shock room a través de los accidentes y el desenlace mucho más rápido, ¿no? Bien, entonces lo que se debería hacer si un paciente se encuentra durante mucho tiempo internado en una unidad crítica, por lo menos más de unas 72 horas, es semanalmente lo que se llaman cultivos de vigilancia. El cultivo de vigilancia que más se solicita es el cultivo del hisopado rectal, donde valoraríamos la colonización de patógenos agresivos y multiresistentes, especialmente enterobacterias, que la presencia de una colonización es fundamental conocerla también para tomar la decisión, sobre todo en el trasplante o en la aceptación de algunos órganos, en particular como podría llegar a ser intestino. Bueno, aquí hemos agrandado, nos hemos metido en la flechita que decía Klebsiella pneumoniae para saber un poco más, y fíjense que nos dice en la aclaración que en realidad el tipo de muestra es un lavado bronquialveolar reconocido como minival. En este aspecto, lo que nos aclara también es que tiene sensibilidad para aminopenicilinas. Esto significa que en realidad el paciente, ahora miren hacia abajo, fue tratado con ampicilina sulbactama, con lo cual, si recuerdan la diapositiva anterior, tuvo una buena respuesta al tratamiento y en verdad nosotros podemos dar primero por sabido que no es una bacteria multiresistente, es decir, que la agresividad y la dificultad serían menores, llegado el caso, pero como habíamos visto en la diapositiva anterior, que había respondido y tenía cultivos negativos, damos por terminado este proceso y ya este no es un punto que nos va a preocupar al momento de aceptar el órgano. En esta diapositiva les elegí un proceso de un donante que en realidad se encontraba hemodiluido. Fíjense ustedes, si nosotros vamos dato por dato, el sistema pide el volumen de sangre en las 48 horas previas a la toma de muestra de la serología. Quien lo confeccionó colocó 2 litros 200.
volúmenes de coloides en las 48 horas previas a la toma de la serología, medio litro, volúmenes de cristaloides, 4 litros, y el peso del donante, que es fundamental para nosotros hacer el cálculo de hemodilución. El sistema directamente nos da la conclusión, es decir, nosotros ponemos estos 4 datos y mediante los cálculos que ustedes tienen allí abajo, el sistema dice, esta persona está hemodiluida. Es decir, que si la serología se sacó previamente a la infusión de todas estas sustancias, en realidad, desgraciadamente, la serología posterior, hasta pasado un tiempo, digamos, prudente, no podría tomarse como válida. La negatividad de ciertas serologías podrían ser falsos negativos. Es decir que si el paciente puede seguir manteniéndose y podemos pasar un tiempo prudencial, podríamos revalorizar este cálculo de hemodilución y el donante puede ser un donante aceptable. La última solapa, como decíamos antes, son los datos clínicos actuales del paciente, es decir, ¿qué datos positivos tiene el paciente? Ustedes fíjense que allí colocaron un montón de cosas, entre las cuales nos dice, por ejemplo, que tiene pupilas midriáticas, reactivas. Bueno, evidentemente estamos valorando a un donante cadavérico, probablemente ya, con criterios de muerte, criterios neurológicos de muerte. De todas maneras, se discriminan los datos positivos, cicatrices, eventuales posibilidades de lesiones activas desde el punto de vista infeccioso. Y un apartado habla específicamente del foco infeccioso, si se encuentra o no. Y en este caso, fíjense ustedes que se descarta el foco infeccioso. Nuevamente se cargan datos de cultivos que son exactamente los mismos que vimos en la anterior solapa, nada más que están hablando del momento actual, son cultivos de hoy. Y estos cultivos, dada la rapidez de algunos procesos, probablemente no tengamos los resultados, estén realizados, pero no tengamos el resultado final, que muchas veces llega con posterioridad al implante del órgano. Resumamos entonces algunos aspectos importantes que ya vimos en las anteriores diapositivas. Recuerden que la mayoría de estos potenciales donantes se encuentran en unidades críticas, que son lugares con altas tasas de infecciones relacionadas al cuidado de la salud, y que estos microorganismos que causan estas infecciones suelen ser más virulentos y suelen tener resistencias a los antimicrobianos un poco más importantes que en la comunidad. Es decir, que tienen una restringida selección de antibióticos sensibles. Vamos entonces a iniciar cuáles son los aspectos a tener en cuenta importantes en los estudios complementarios que van a complementar todo lo que ya vimos del informe clínico del potencial donante. Pensando en infecciones bacterianas en este donante, vamos a evaluar y a tener muy presente si se hicieron, no siempre se hacen, vuelvo a decir, si se hicieron cultivos de vigilancia, cuáles son sus resultados, si hubo necesidad de algún cultivo diagnóstico por alguna complicación infecciosa que puede ser la causal de una disfunción o no, puede ser un evento como complicación de los cuidados de la salud realizados al paciente. Cultivos previos a la extracción, que son cultivos mandatorios, recomendaciones bastante rígidas de lo que debemos tener más allá del antecedente de que ese paciente, de que ese donante haya sido un paciente infectado o no. En realidad, nosotros estos cultivos, que son los cultivos previos a la extracción
y los cultivos durante la extracción de órganos en realidad son cultivos que se deben hacer siempre. Y ahora vamos a ver cuáles son. Vamos a solicitar que todo donante al cual se le realice la extracción de órganos y tejidos tenga hemocultivos realizados que generalmente se hacen en el momento de la extracción de órganos, urocultivo que puede haber previos. Voy a hacer una aclaración. Los urocultivos en estos pacientes que pasan a ser donantes, que se encuentran en unidades críticas, generalmente son urocultivos realizados por punción de sonda vesical. Entonces, como algunos pueden tener más de 72 horas, es una posibilidad bastante alta de que haya colonizaciones de esa sonda que puedan confundirse con urocultivos positivos. La mejor alternativa sería sacar urocultivos durante la extracción de órganos de los uréteres, pero esta no es una práctica muy fácil, muy práctica, justamente muy cómoda, y ustedes deberían conocer que en el momento de la extracción todo lo que es tiempo tiene mucho, es muy importante porque hay muchos equipos, por ejemplo en los donantes multiviscerales hay muchos equipos que se encargan de diferentes territorios. Por lo tanto, el urocultivo a veces suele ser el urocultivo sacado previo a la extracción de órganos. Sepan ustedes que tal vez sería un poquitito más exacto el urocultivo sacado de los uréteres, que serían las vías menos contaminadas o colonizadas por la sonda o el catéter vesical. En aquellos donantes que sean aptos para la donación de pulmón, es muy importante el cultivo de secreciones respiratorias. Y esto suele hacerse previo, en la terapia, previo al pase a quirófano para la extracción de órganos. Y después hay distintos cultivos que en realidad dependerán de cada donante en particular. Yo ahí le puse algunos ejemplos. Si el paciente tenía una meningitis, obviamente el líquido cefalorraquídeo debe cultivarse previo a la extracción de órganos. Si cuando ingresan al abdomen para hacer la ablación de algunos órganos se encuentra líquido en cavidad abdominal, ese líquido se manda a cultivar. Si tuviera alguna tumoración articular que fuera vislumbrada antes, es decir, en el examen físico, antes de la extracción de órganos, ese líquido debe cultivarse. Es decir, hay múltiples posibilidades, las cuales uno tiene que estar preparado para poder darle la importancia y la medida resolutiva más adecuada para nuestro receptor. Siempre pensemos en que estamos trabajando sobre un cadáver, pero parte de ese cadáver va a ser implantado en un receptor al cual nosotros pretendemos salvarle la vida de acuerdo al órgano o mejorar su calidad de vida. Sin embargo, todos estos cultivos que acabamos de nombrar, es muy importante tener en cuenta que no son prácticas que pueda llevar a cabo cualquiera. En realidad tiene que conocer que los cultivos tienen recomendaciones para realizarse, tienen procedimientos específicos justamente para tratar de no contaminar las muestras y que sean lo más exactas posibles. Entonces, el tiempo de recolección de muestra es muy importante. La pericia del operador que va a hacer la muestra, es decir, alguien con experiencia, alguien que va a ser su primera experiencia, se trata de que estas muestras se cuiden mucho. Y es muy importante dónde se procesen, porque a los fines de nuestro receptor, nosotros necesitamos que no solo se identifique un microorganismo, sino que nos expliquen bien cuál es la especie y eventualmente manejar muy bien los aspectos de evaluación del antibiograma. Esto que parece una cosa muy sencilla no lo es, mucho menos a partir
de la aparición de nuevos microorganismos con nuevos mecanismos de resistencia que hacen cada vez más dificultosa la tarea del microbiólogo. Por eso tienen que estar muy entrenados y capacitados en la detección de este tipo de microorganismos, porque vuelvo a decir, es un dato esencial a tener en cuenta para la aceptación del órgano. El otro aspecto es que, y esto va a ser muy difícil, y vuelvo al cultivo de orina, uno tiene que identificar si ese microorganismo es un colonizante o es un patógeno. La verdad que necesitaríamos ciertos datos que no tenemos dados los tiempos en el paciente que está esperando el órgano y en el donante que debe ser ablacionado. Por lo tanto, hay que tener la mayor cantidad de datos posibles, la muestra debe ser lo mejor sacada posible, porque no es lo mismo que haya un colonizante a que haya un verdadero patógeno. Y esto voy a comentarlo de nuevo por el lado urinario. Si yo tengo un urocultivo sacado por catéter vesical que me dice que tiene Candida albicans, en realidad la cándida es un hongo muy habitual en los catéteres vesicales de los pacientes de unidades críticas. Pero esto no quiere decir que el riñón de ese donante en realidad tenga una candidiasis, lo cual sería si lo transforma de un colonizante en un patógeno. Así que hay que tener cuidado, estos aspectos se extreman las medidas para tratar de identificar una posible colonización de un patógeno y poder decidir lo mejor para nuestro receptor. Pasando a otros estudios complementarios, que son los serológicos, ustedes tienen ahí lo que se hace en todos estos pacientes. Entonces se realizan ELISA para HIV 1 y 2, antígeno de superficie para hepatitis B, anticore para hepatitis B, anticuerpo contra el antígeno de superficie para hepatitis B. Ya vamos a aclarar algunos de estos aspectos. Se realiza IgG para hepatitis C. Se realizan al menos 2 pruebas para Chagas. Recuerden que de infectología probablemente lo recuerden, que para decir que un paciente tiene un Chagas latente o crónico por serología necesitamos al menos 2 positivas y una de ellas debería ser una determinación más sensible, como puede ser una inmunofluorescencia o una ELISA. Hacemos siempre BDRL, toxoplasmosis IgG, también por técnica de ELISA sería lo mejor, ahora vamos a charlar de esto. Se hace IgG para citomegalovirus, reacción de Huddleston para el caso de brucelosis. Se hace IgG anticápside viral para Epstein-Barr y por técnicas de ELISA también se hace la búsqueda de anticuerpos para HTLV 1 y 2. Es muy importante saber que de la misma manera que hablamos de los cultivos, debemos tener especial atención en las metodologías, las formas y los tiempos utilizados en los estudios serológicos. En principio, saber que los mejores estudios serológicos, los más sensibles, los que tienen, nosotros necesitamos, voy a aclarar esto, necesitamos métodos sensibles, más allá que específicos, porque yo lo que quiero es descartar ante la más mínima duda para no perjudicar a mi receptor. Entonces necesito altamente sensibles, que son los que menos falsos negativos me van a dar. ¿Puedo tener falsos positivos? Sí, es uno de los riesgos que yo evaluaré de acuerdo a cuál es el que me da positivo o negativo. Pero en realidad esto es la buena práctica, o es de buena práctica, porque en realidad yo tengo que cuidar a ese receptor de la posibilidad de una eventual
infección relacionada a este donante. Es muy importante saber que los tiempos tienen que ser también específicos, bien cuidados de la toma de muestra, porque puedo tener el riesgo de tener falsos positivos o falsos negativos acorde a, ya vimos algo con los falsos negativos en el caso de la hemodilución, ahora lo vamos a retomar, pero también podemos tener falsos positivos que generalmente se dan cuando retrasamos mucho en el mantenimiento de un cadáver la toma de estudios serológicos. Estos estudios serológicos o esta muestra para estudios serológicos en realidad no la puedo tener durante días para ser procesada, no sé, alguno de esos días que se me ocurra. En realidad tengo muy poquitito tiempo y los mejores resultados los tengo cuando esa muestra se procesa dentro de las 2 horas de extraída. Se inicia el procesamiento. Entonces, adecuada conservación y saber que muchas de las que vimos, muchas de estas enfermedades, requieren un confirmatorio. Es decir, que yo lo que voy a hacer es sacar un método serológico altamente sensible y si me da positivo y tengo tiempo, recuerden que acá nos corren los tiempos, voy a poder hacer un confirmatorio para que me descarte la enfermedad que se sospecha o me la confirme. Vamos a pasar ahora a ver de qué manera puede haber falsos positivos y falsos negativos acorde a diferentes situaciones en la extracción de la muestra. Vamos a empezar por los falsos positivos. ¿Se acuerdan que les decía que a medida que se retrasan el mantenimiento de un cadáver, la toma de la serología, puede jugar en contra algunos aspectos, como es, por ejemplo, la degradación tisular de ese cadáver, que se da inexorablemente con el tiempo y que puede interferir en la interpretación de las muestras o de las serologías, específicamente dando falsos positivos. Otra posibilidad es la hemólisis, que esto puede ser por la técnica de extracción. Y la tercera posibilidad son los anticuerpos transmitidos cuando tuvo transfusiones previamente. Esto significa se transfundió con un paciente que tenía sangre positiva para uno de los microorganismos que se estudian, pero en realidad no es un positivo real. Entonces yo voy a tomar como positivo, por ejemplo, para citomegalovirus, lo que va a recibir o lo que yo encuentro por esa sangre que interfiere en la prueba, es decir, esa sangre de transfusión que interfiere en la prueba. Estos son anticuerpos pasivos que se pierden, es decir, que puedo catalogar de citomegalovirus positivo a un donante cuando no lo es por una interferencia y como vamos a ver en la próxima presentación dentro de unos días, en realidad este dato no es menor. Y como ya adelantamos, la hemodilución, y ya vimos bastante, la hemodilución es un aspecto que nos puede llevar a tener un falso negativo y lo mismo los periodos de ventana de las enfermedades. Este periodo de ventana de las enfermedades en realidad podría subsanarse si en la historia clínica que confeccionamos de ese donante sabemos que ese donante tiene algunas conductas que son factibles de pensar en una eventual infección por ejemplo, HIV, con lo cual este periodo de ventana lo podemos disminuir en forma importante realizando algunos métodos moleculares que después vamos a ver. Una vez que tengo los resultados serológicos, hay dos aspectos que uno tiene que recordar siempre y es que una prueba reactiva me confirma la exposición a un patógeno, pero no necesariamente que esté transitando una infección activa.
Y una prueba, se acuerdan que es un método indirecto, son anticuerpos. Y una prueba no reactiva, lo único que me está expresando es no reactividad, pero no me está garantizando que haya falta de exposición o que haya infección. Bueno, aquí tienen ustedes lo que extrajimos y ya estuvimos charlando sobre la forma en que el sistema, el Sintra, calcula mediante estos dos cálculos matemáticos, lo que hace es calcular si un paciente está hemodiluido o no. Esto, fíjense, yo les decía que hace muchos años se aprobó en el año 97, 1997, y todavía aún hoy se sigue utilizando. Ahora tenemos que tomar las decisiones y entonces hay algunas recomendaciones que nos sirven para mejor proceder. En cuanto a infecciones bacterianas, sepan que cuando una infección está localizada en un órgano y no ha producido bacteriemia, es decir, yo saqué hemocultivos en ese donante, evidencié que tiene un foco séptico en algún lugar, pero no puedo evidenciar, es decir, sé cuál es el germen productor de esa infección en un foco dado, en cualquier órgano, pero compruebo que no tiene bacteriemia, en realidad se descarta solamente el órgano afectado. No estoy descartando al donante. Esto es muy importante para entenderlo. Esto sería algo así. Vamos a ejemplificar. Si el paciente tiene una complicación infecciosa pulmonar, en realidad no bacteriémica, seguramente no se va a implantar el pulmón, pero no tiene ningún problema de implantarse un riñón de ese donante. Entonces, órgano afectado sin bacteriemia, se descarta solo ese órgano. Ahora, el tema más preocupante y más difícil es cuando en realidad tenemos una bacteriemia demostrada por el germen que sea, que no tiene o tiene foco. Y el procedimiento que se ha encontrado en diversos estudios es que si el paciente, que es un donante en el momento en que nosotros vamos a tomar la decisión, recibió al menos 48 horas de un tratamiento adecuado, esto significa por antibiograma, es un germen bien tratado y tiene 48 horas de tratamiento de un antibiótico efectivo a buena dosis, buenos intervalos, es decir, el tratamiento es adecuado y además tiene indicios de control de su infección, obviamente no mejoría, yo puedo tomar la posibilidad o puedo tomar ese órgano como sin ningún tipo de problema, tanto si tiene foco si no tiene foco. Es decir, si de pronto un paciente, un donante, inició un tratamiento 48 horas antes con un tratamiento adecuado desde todos los aspectos, dosis, intervalo y decisión del tipo de antibiótico, y tiene algún indicio de respuesta, supónganse que podemos encontrar un foco y ese foco va mejorando, yo puedo dar la posibilidad a ese receptor que está esperando de tener ese órgano con bajas posibilidades de que tenga una complicación infecciosa por el mismo. Muy bajas, les puedo asegurar, despreciables. Lo que se hace en el receptor es seguir el tratamiento iniciado en el donante. Entonces yo continúo por 10 días, como término medio, pueden ser 14, depende del germen, el mismo tratamiento que se inició en el donante y que fue eficaz. Por supuesto, cuando en esta bacteriemia está implicada una bacteria que es altamente resistente, la verdad es que se trata de descartar como donante, salvo situaciones, por supuesto, muy particulares como pueden ser las emergencias, ¿no es cierto? Ahora,
la recomendación sería, si tengo un microorganismo que en el donante solo me responde a colistina, supónganse, pseudomonas, y la verdad que sería un riesgo muy alto al receptor darle la posibilidad de este órgano sabiendo que tengo un solo antibiótico para tratarlo y que puede también ser resistente y no tener ninguno. Entonces, esas deducciones, estas diferentes formas artesanales de manejar, tienen una recomendación, una guía que es esta que les estoy presentando en infecciones bacterianas y que en realidad cada uno tendrá que evaluar, por eso individualmente entra el binomio. Bueno, hoy les daba un ejemplo de micosis cuando hablábamos de la infección urinaria y la verdad es que las infecciones micóticas son difíciles de discernir porque no es sencillo diferenciar entre la infección y la colonización. Ustedes saben que para la demostración de una infección micótica profunda, en realidad se tiene que tener una biopsia y definir por biopsia de que estamos hablando de una micosis que está causando una alteración tisular y que por ende es el origen de la infección. Entonces se hace muy difícil la diferenciación. En líneas generales tienen que saber que todas las infecciones superficiales no contraindican la donación. Las superficiales no solo son de piel, sino también son las adjudicadas a las mucosas, como puede ser un muguet, lo cual es bastante frecuente en estos pacientes. Recuerden que en las infecciones relacionadas al cuidado de la salud, y estoy hablando en general ya, no en trasplante, en general, en las terapias, en las unidades críticas, más o menos las micosis, de acuerdo al lugar, están ocupando tercer o cuarto lugar en la lista. Es decir, que es muy factible que tengan alguna infección, por lo menos superficial micótica. Ahora, cuando existe una micosis profunda diseminada, se descarta absolutamente para la donación. Una de las infecciones que se prestó a más discusión acerca de la posibilidad de ser aceptada o no el donante con una de estas infecciones, en realidad es la que acontece en el sistema nervioso central, sea meningitis o encefalitis. Estas son dos diferentes situaciones que yo les voy a comentar. En el caso de la meningitis bacteriana, o meningoencefalitis bacteriana, se siguen los criterios que vimos para bacteriemia. Una meningoencefalitis bien tratada, adecuadamente tratada, durante al menos 48 horas y con un líquido cefalorraquídeo, por supuesto no cultivo, pero líquido cefalorraquídeo, que presente una mejoría con un germen conocido, en realidad podría ser factible de aceptación, porque lo que se ha visto en los distintos trabajos, en la experiencia mundial, que es muy baja la posibilidad de infección hacia el receptor. Diferentes son las encefalitis puras, que generalmente están dadas por otro tipo de patógenos que no son las bacterias. Y en este caso hablamos de los virus, y toda encefalitis activa, recién diagnosticada, y sobre todo si tiene un patógeno desconocido, se contraindica para la donación. Hay un caso bastante emblemático, desgraciadamente, que aconteció, si no me equivoco, en el año 2000, donde se realizó una distribución, esto fue en Estados Unidos, a punto de partida de un paciente que tenía una encefalitis y se trasplantaron 3 personas, 2 riñones, un hígado, y las 3 personas murieron de rabia. La encefalitis que tenía el donante y que era un patógeno desconocido, en realidad era rabia. Si detectamos que un donante presenta una tuberculosis activa por imágenes, porque imagínense que no tenemos mucha metodología para hacer, por imágenes supónganse pulmonares, presencia de micobacterias en el lavado bronquialveolar,
en realidad se contraindica la donación. Y cuando hablamos de secuelas de tuberculosis, es decir, cuando el paciente, cuando era paciente, no ahora, sino que tuvo en algún momento contacto con Mycobacterium, en realidad si presenta una secuela pulmonar y se encuentra el antecedente de que tuvo un tratamiento prolongado con tuberculostáticos, no se contraindicaría la donación, a excepción de que encontrada la secuela a nivel pulmonar, que es la que vamos a encontrar, es muy difícil de encontrar en otro órgano, en realidad ese órgano, el pulmón, no se acepta para la donación. Sin embargo, les quiero decir que nosotros tenemos dos pulmones y en realidad, y acá hay una discusión entre los expertos, pero hay quienes han hecho experiencias muy interesantes solamente contraindicando la donación del órgano afectado, es decir, del pulmón, supónganse derecho. Entonces, se ha implantado el pulmón izquierdo y ese pulmón no ha tenido ninguna consecuencia con respecto a este microorganismo en el receptor. Ya hemos visto que para evaluar una sífilis se solicita una serología altamente sensible como es la BDRL. Esta alta sensibilidad hace que esta prueba en sí misma, y no importa, no estoy hablando ahora de donación y trasplante, sino en cualquier paciente puede tener un riesgo de un 10% de falsos positivos. Ante la positividad debe requerirse una confirmación que es la prueba treponémica, que es el FTA-APS. Esta prueba treponémica positiva no me está hablando de que este proceso sifilítico es actual, porque en realidad recuerden que ante un contacto con este treponema, esta infección actual me va a posibilitar que la FTA-APS, que es la prueba treponémica, siga positiva durante toda la vida y ya no va a ser una posibilidad que yo pueda adoptar a futuro como marcador o como, serología confirmatoria de un nuevo proceso. Me tendré que basar en BDRL porque esta prueba sigue positiva durante el resto de mi vida con una sola exposición. Entonces, en este caso pasa lo mismo, yo no voy a tener la seguridad de que ese donante tiene una infección activa. Ahora, esta confirmación no me contraindica por este motivo la donación, sobre todo sabiendo que en realidad es muy fácil de realizar un tratamiento, que es el que después valoraremos en el receptor, a través de penicilina, que es el antibiótico de elección. Lo que sí me abre es un espectro muy grande de alerta acerca de los periodos de ventana que eventualmente podría estar transitando este donante sobre otras enfermedades de transmisión sexual, como son la hepatitis B o el HIV. En mucha menor medida, la hepatitis C. Entonces, este donante se cataloga como donante de alto riesgo infectológico. Ya les adelanté que la serología que se solicita para la enfermedad de Chagas en realidad son dos pruebas, una de ellas inmunofluorescencia o ELISA, que la serología positiva no contraindica la donación, sí de acuerdo al órgano tienen diferentes posibilidades de contraer la enfermedad, siendo de mucha precaución en los órganos corazón e intestino. La verdad es que hay una permanente discusión entre los especialistas si por la connotación de lo que es la enfermedad de Chagas y la posibilidad de desarrollar enfermedad en el órgano blanco que ustedes muy bien conocen, que es el corazón,
si debería pensarse en el trasplante. La verdad es que lo que se piensa más que nada es ante la situación de un proceso de emergencia, donde el paciente está esperando un órgano y que tiene altas posibilidades de defunción por no recibirlo, la baja posibilidad de donación que tenemos en nuestro país, entonces, ¿qué determinación se tomaría si llega un paciente con Chagas? Nosotros sabemos que podemos trasplantar los riñones, que no pasa absolutamente nada, más que seguirlo y ver el momento en el seguimiento de desarrollo de una eventual enfermedad, esto puede darse, pero también se puede tratar. Pero en el corazón es una situación sensible que algunos consideran que no sería lo indicado y otros consideran que en realidad sería una chance más de vida para ese paciente que está esperando un corazón y podría darle un tiempo más de vida hasta buscar o encontrar una nueva posibilidad de trasplante. El citomegalovirus es uno de los virus estrella dentro de, el proceso de donación y trasplante. Da una altísima morbimortalidad en cualquier tipo de trasplante, por eso ya vamos a ver en la segunda presentación que hay recomendaciones específicas de seguimiento, prevención y manejo. En cuanto a nuestro país, nosotros somos un área de alta prevalencia de citomegalovirus y entonces es bastante frecuente encontrar que tanto donante como receptor son positivos, con lo cual, si bien hay un riesgo de reactivación de la enfermedad mayor, en realidad no hay un riesgo de primoinfección en el trasplantado, lo cual sí se da en el caso de un donante positivo y un receptor negativo, que es cerca del 80% y que tiene una alta mortalidad. La contraindicación del órgano por positividad del donante y negatividad del receptor en cuanto a la serología no es la conducta a tomar. En realidad se recomienda realizar igual el trasplante porque hay medidas preventivas altamente eficaces. Entonces, tener una diferencia entre positividad y negatividad a favor del donante no contraindica el trasplante. Sí es factible y es necesario, mandatorio, que se realicen algunas medidas preventivas que ya vamos a ver en la próxima presentación. Otro virus del tipo herpes que es altamente prevalente es el virus de Epstein-Barr. En realidad, la positividad de este virus en el donante tampoco contraindica el trasplante, pero sí hay que saber que ya no tenemos tanta alta prevalencia como el citomegalovirus, entonces suele verse el donante positivo y el receptor negativo, sobre todo si el receptor es un niño. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que aquellos receptores negativos que se implantan con un donante positivo tienen mayor riesgo de desarrollar tumores relacionados al trasplante que son de tipo linfoproliferativos, es decir, linfomas asociados al Epstein-Barr y que son más frecuentes en los receptores negativos trasplantados con donantes positivos. Otro retrovirus humano que fue en realidad el primero encontrado es el virus HTLV, que tiene una baja seroprevalencia global, tiene algunos lugares en el mundo, sobre todo en algunas regiones del Caribe, positivos, como de alta endemicidad, mientras que en nuestro país la seroprevalencia es baja. Sí tenemos un lugar de mayor incidencia en la región del norte, ocupando Salta, Jujuy, Chaco y Formosa,
donde se han visto algunos casos que sobre todo dan como formas clínicas la paraparesia espástica tropical, mientras que algunos otros casos, que no son muy frecuentes en nuestro país, hacen la leucemia, el linfoma, se llama así, leucemia linfoma de células B del adulto. En realidad, lo que hay que saber es que siempre que da positivo el ELISA y que requiere de una confirmación que se hace a través de un Western blot, que no vamos a tener para tomar la decisión del trasplante y que en realidad, al igual que la positividad del anticuerpo contra el HIV, estos dos retrovirus humanos en realidad contraindica la positividad de sus serologías la donación. En el caso de toxoplasmosis tiene una seroprevalencia bastante similar a lo que es el virus de Epstein-Barr. También existe mayor riesgo cuando el donante es positivo y el receptor es negativo, y se considera nuevamente que el mayor impacto se da en el trasplantado cardíaco, donde se desarrolla la enfermedad mucho más frecuentemente que cuando se hace un trasplante de otro órgano. Igual esta condición no contraindica el trasplante y ya veremos en la próxima presentación de qué manera se desarrollan las alternativas preventivas. Existen una serie de virosis que son endémicas o epidémicas, como son las causadas por el virus chikungunya, dengue, el virus del Nilo Occidental, el Zika y el ébola, que lo que condicionan en algunas áreas son una suerte de epidemias y en otras áreas o regiones del mundo existen áreas endémicas. Entonces, lo que se toma como determinación en este grupo de virosis es que en los momentos en que se realice en un área de alta prevalencia un proceso de donación, se pudiese utilizar las técnicas de ácidos nucleicos, es decir, estoy hablando de metodologías moleculares, para demostrar la viremia, que es lo que contraindicaría un eventual trasplante. Esta determinación, de más está decir que no la tienen en todos los lugares, sobre todo en tiempo real, como ya vimos en otros casos, para condicionar la distribución del trasplante. Pero bueno, esta sería la recomendación a nivel mundial. Y específicamente con los virus respiratorios, entre los cuales el más destacado es el influenza, y a propósito de lo que ya hemos visto en cuanto a la pandemia del 2009, la baja posibilidad de viremia que tienen estos virus no contraindica la donación de algunos órganos, a excepción de los pulmones y nuevamente el intestino. No puedo dejar de comentarles en forma particular qué es lo que pasa con el SARS-CoV-2 y solamente decirle 2 o 3 cosas que son inherentes al proceso de procuración y trasplante. La primera de ellas es que el SARS-CoV-2, como ustedes conocen, requieren de un receptor celular, que son los AC2, y que estos receptores no solo están a nivel pulmonar, sino en diversos órganos, aparato digestivo, riñones, corazón, de tal manera que en realidad el impacto directo del virus puede generarse en cualquiera de estos órganos. Y además conocemos que hay un segundo impacto, que es en realidad la respuesta inmunológica que nuestro organismo genera ante la agresión y que es en algunos casos fatal. Sabemos que este virus se presenta en estos órganos, tiene la potencialidad de generar enfermedad, y en algunas de estos recuadros que ustedes tienen allí, yo quise manifestarles las alteraciones que se han visto relacionadas con el impacto viral en forma directa en determinados órganos y sistemas.
Otro de los aspectos que se conocen de este virus y que es similar a otros virus respiratorios es la baja posibilidad de viremia. Fíjense ustedes allí en esta experiencia que nos presentan durante el año 2020, que se encuentra el mayor rédito en todo lo que es material respiratorio, con un máximo en el lavado bronquialveolar y solo en un 1% de estas personas se encontró a nivel de sangre. ¿Cuál es la medida que se toma en nuestro país? Y es un poco la que se utiliza en la mayor parte del mundo, y es en realidad considerar que en aquellas personas que luego fueron donantes fallecidos, haciendo un muy buen interrogatorio del núcleo familiar, conociendo específicamente en su entorno la posibilidad de datos epidemiológicos personales de ese donante, que nos asegure la no presencia de signos, sintomatología en el momento de su fallecimiento o hasta 28 días atrás del mismo, en realidad sería factible proceder a la donación con la especial precaución de realizarle técnicas de PCR en material respiratorio. Si la técnica de PCR es negativa, se podría pasar a la distribución de los órganos y tejidos de ese donante. Cuando mencionamos al donante como un donante de alto riesgo, de riesgo incrementado o de riesgo ampliado, hacemos referencia a un donante que presenta en sus antecedentes, en su epidemiología, en su situación clínica, algún riesgo para 3 enfermedades virales que tienen una transmisión en común, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Es importante recordar que estos virus presentan unas amplias periodos de ventana hasta poder determinar su presencia por pruebas serológicas. Por eso la indicación es que ante la presencia de un factor de riesgo que haga pensar en cualquiera de estas posibilidades, en verdad debería realizarse la toma de un tubo diferente de muestra al de las serologías, que es un tubo seco, y este segundo tubo debería ser un tubo con un anticoagulante que se llama EDTA, a fin de poder ser procesado para técnicas de ácidos nucleicos, ya que la utilización de estas técnicas de ácidos nucleicos disminuye mucho el periodo de ventana, que normalmente es muy amplio en estos 3 virus. Ya habíamos adelantado que para realizar la investigación del virus de la inmunodeficiencia humana se utilizaba el método de ELISA. En el caso de nuestro país se utiliza un método que es un ELISA de 4ª generación, que combina la presencia de el anticuerpo, que son la mayoría de los ELISA, toman ese mecanismo, mientras que el de 4ª generación y el de 5ª generación lo que hacen es identificar el anticuerpo e identificar el antígeno P24, con lo cual en realidad la ventana serológica disminuye, el tiempo de ventana es más corto. Cuando esto da positivo, se contraindica absolutamente para la donación. Tienen que saber que en algunas regiones del mundo, como en Sudáfrica, hay protocolos de pacientes HIV positivo que luego pasan a ser donantes y que donan a HIV positivo bajo ciertas condiciones específicas, que es viremia negativa, es decir, carga viral no detectable, por un tratamiento de alta eficacia. En el caso de la serología para hepatitis B, decíamos que se
Analizan 3 diferentes marcadores: el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el core. Siempre es importante recordar que cuando se habla de antígeno de superficie no es que se analiza un verdadero antígeno, son todas pruebas indirectas, así que se analizan anticuerpos. En el caso de un antígeno de superficie positivo, se contraindica la donación porque estos pacientes tienen una altísima transmisibilidad que en algunos órganos es del 100%. Así que un antígeno de superficie positivo contraindica la donación. Ahora, en el caso de que existiera un anticuerpo contra el core positivo aislado, en realidad se reconoce que ha habido una hepatitis B que tiene un antígeno de superficie negativo, por eso es aislado, lo que se denomina el anticuerpo o el anticore aislado, y esa infección permanece latente en el hepatocito. Entonces, en el caso del trasplante hepático, podría llevar una posible transmisión, con lo cual en la mayoría de los casos en realidad hay dos posturas: una que dice que se descarte cualquier marcador de hepatitis B positivo que denote actividad de enfermedad, aunque sea latente, se descarta, mientras que hay otros que se animan con algunos procedimientos preventivos realizar el trasplante eventualmente en casos de emergencia. En el caso de otros órganos, la transmisión en el caso del anticore positivo aislado es altamente improbable. Quería aclararles, que no lo hice antes, que lo que se solicita es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, porque si nosotros determinamos la presencia de un anticore con un antígeno positivo, ¿no es cierto?, con un antígeno de superficie negativo y un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, podríamos determinar de que eso es una hepatitis B pasada con curación serológica, con lo cual las implicancias de transmisibilidad son diferentes. Durante muchos años, los donantes positivos para virus C solo se reservaban para receptores que también tenían virus C, receptores de ciertos órganos. Se imaginan que era impensado trasplantar un virus C en un paciente que es virus C y que requiere un hígado. De verdad que las evoluciones históricamente son muy malas. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, cuando se incorporaron en las líneas terapéuticas los antivirales de acción directa que son específicos para el virus C. Y en este caso, los resultados son tan buenos como en llegar a una curación del 90% en las distintas estadísticas, no solo internacionales, sino también locales. Es importante conocer que en este caso, si bien tienen un alto costo estos antivirales, cada vez se utilizan con mayor facilidad, y creo que es uno de los grandes cambios que vamos a tener de ahora en más en la procuración. Es importante también que ustedes conozcan que el virus C es un virus que presenta distintos genotipos, y la genotipificación se basa en la determinación del genoma viral para identificarlo mediante técnicas de ácidos nucleicos. En este caso en particular, estas técnicas son imposibles de realizar si al donante no se le toma un segundo tubo de sangre con anticoagulante, el EDTA específicamente, para ser procesadas por técnicas de PCR. Entonces, el tubo seco habla de un tubo para serología, mientras que el tubo con EDTA se reservaría para los estudios moleculares pertinentes, sobre todo si hablamos de un donante de alto riesgo, sea hepatitis B, hepatitis C o HIV.
Bueno, esta es la única diapositiva que les voy a presentar en inglés. Es muy fácil de interpretar. Solamente quiero comentarles que hemos recibido nuevas recomendaciones a partir de junio del año pasado en cuanto a estos 3 virus que acabamos de mencionar. Y lo que es importante es saber que estas recomendaciones se basan en 689 distintas publicaciones, de las cuales las más significativas fueron casi 200, que dieron distintas posturas que ahora vamos a comentar. Pero dentro de la bibliografía que se utilizó para tomar ciertas medidas, se utilizó este estudio que se hizo en Estados Unidos durante 10 años, donde lo que se vigiló, y aquí presten atención que es exclusivamente, se los menciono para que lo tengan concreto, esta es la transmisión de donante a receptor de los 3 virus en el periodo de 10 años, y aquí es lo que quiero que ustedes presten atención, y es por técnicas de ácidos nucleicos. Esto no es serología. ¿Qué es lo que sucede? En algunos países como Estados Unidos, desde hace muchos años se están utilizando en forma sistemática para la detección de estos 3 virus pruebas de ácidos nucleicos, es decir, para el HIV, para la hepatitis B y para la hepatitis C. Entonces, en estos 10 años han realizado este seguimiento donde encuentran que solo un donante transmitió a un receptor virus HIV, que hay un poco más, 14 casos de hepatitis B, 23 casos de hepatitis C, pero les estoy hablando en 10 años, imagínense que son miles de donaciones, y que en este punto en hepatitis B y C el factor más significativo como factor de riesgo fue la drogadependencia y el antecedente carcelario. Esto se basa entonces en la utilización de ácidos nucleicos. Entonces ahora vamos a ver cómo se alteran los periodos de ventana si uso una prueba serológica o si utilizo ácidos nucleicos. Fíjense en este esquema de qué manera ustedes tienen un periodo que se llama periodo de eclipse, que va desde que se contagia al paciente hasta que se puede detectar por ácidos nucleicos, que es eso que tienen como NAT, se puede detectar cualquiera de estos 3 virus, y después tienen el periodo de ventana, que es más prolongado y que es hasta la posibilidad de detección mediante una prueba serológica. Este es un concepto global. Ahora vamos a ir a ver los números concretos. En cada uno de estos 3 virus disminuye tanto este periodo de posibilidad de detección a través de ácidos nucleicos que en realidad uno podría pensar que el riesgo en el global sería de un falso negativo, es decir, una posibilidad de transmisión en 1.000.000 de donantes. Esto es significativamente bajo. Por tal motivo, por esto fundamentalmente, se determinaron algunas o se tomaron algunas nuevas recomendaciones que son las que aparecen a mediados del año pasado en plena pandemia y que ahora les voy a pasar a comentar. En junio del año pasado, en plena pandemia, nos llegan nuevas recomendaciones que tienen básicamente 3 modificaciones. La primera referida a retirar la utilización de la denominación de alto riesgo, riesgo incrementado, riesgo ampliado, básicamente porque algunos receptores, algunos familiares de receptores o equipos de implante tenían cierto pudor o temor en la utilización de estos órganos
por lo cual solo se recomienda mencionar exclusivamente el tipo de factor de riesgo, por ejemplo, antecedente carcelario. Bien, por otro lado, ustedes saben que desde hace muchos años, cuando aparece el HIV en la década del 80, se empiezan a hacer estas recomendaciones para trasplante y otras cosas más, y en el caso de trasplante ya creo que llevamos la quinta modificación significativa de estas recomendaciones, y empiezan con la serología del VIH en el año 85. Desde allí empiezan a sostener la necesidad de realizar los estudios serológicos en todos los donantes y receptores de trasplante. Bien, en esta sucesión de años y de recomendaciones se han modificado mucho los tiempos. Ustedes saben que no solo hay un factor de riesgo, sino que hay un tiempo en el cual se mantuvo ese factor de riesgo. Y generalmente se cuenta desde el momento de la donación hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en las primeras recomendaciones había algunos factores de riesgo que llegaban hasta los 5 años previos a la donación. Entonces, si mantenían esa conducta, en verdad se tenía que descartar ese órgano porque se consideraba de alto riesgo. Así fueron disminuyendo estos plazos, y la última recomendación, que es de hace 7, 8 años ya, que es del 2013, en realidad hablaba de mantener durante un año los plazos hacia atrás, desde la fecha de la donación, a todos los factores de riesgo. Sin embargo, con estas nuevas técnicas de ácidos nucleicos, y por lo que vimos con el acortamiento de los periodos de ventana, en verdad mejoraron mucho estos tiempos, y esta nueva recomendación nos habla de disminuir ese tiempo a 30 días. Es decir, que si el factor de riesgo reconocido se mantuvo durante los 30 días previos a la donación, entonces se considera un donante de alto riesgo. Y la tercera modificación es que cuando se hizo el estudio de la utilización de ácidos nucleicos tan ya amplia en algunos países, como yo mencionaba antes, y se hizo el estudio de algunas variables en particular, la verdad es que primero no se encontraron nuevos factores de riesgo para incrementar la lista que ya se tenía, sino que más bien se encontraron que hay factores de riesgo que dejaron de ser de riesgo. Por lo tanto, en esta nueva lista del 2020, se retiran como factores de riesgo 4 condiciones. La primera son las mujeres que mantienen sexo con hombres La segunda es la presencia de donantes que hayan mantenido tratamientos hemodialíticos, que antes se consideraba como un riesgo. La tercera es la presencia de hemodilución en el momento de sacar la muestra para serología en el donante, que en realidad no se encontró que ningún donante hemodiluido haya transmitido, vuelvo a decir, por estas nuevas técnicas chequeado, ninguna de las 3 enfermedades. Y la cuarta condición es la presencia de enfermedades de transmisión sexual, que de la misma manera no se reconocieron como riesgo cuando se hizo el estudio de ya la utilización ampliada de estas técnicas de ácidos nucleicos. Así que con esto nos ha cambiado mucho las recomendaciones en el mundo. Creo que para nosotros será un horizonte al cual seguir, pero por el momento no nos cambian las que teníamos hasta que salieran estas nuevas recomendaciones, porque no se puede en nuestro país hasta el día de hoy hacer la distribución en tiempo real con los datos de ácidos nucleicos para estos 3 virus. Sí, lo que hemos hecho en nuestro país a partir del año 2016 es ocuparnos un poco, y en este caso trabajamos desde el INCUCAI, y en todas las jurisdicciones del país
solicitamos un relevamiento de cuáles eran las técnicas utilizadas para cada enfermedad. Nuestro objetivo era que en la mayoría se utilizaran, en las que se podía, se utilizaran técnicas de tipo ELISA, y eso es, la verdad es que fue un objetivo cumplido. Y la segunda, que es la que está resaltada, que en todas las jurisdicciones se utilizaran técnicas en conjunto de detección de anticuerpo y antígeno P24 para el caso de VIH, y también eso se cumplió. El siguiente objetivo que tuvimos desde el INCUCAI era hacer un relevamiento de datos. Trabajamos en conjunto con el Instituto Malbrán, quienes nos pusieron a disposición la red de laboratorios para estudios complementarios, no solamente de tipo serológico, sino también moleculares, es decir, la posibilidad de hacer ácidos nucleicos. Fíjense ustedes que tienen una amplia distribución y es bastante fácil poder de cualquier jurisdicción llegar a otra cercana para poder utilizar sus técnicas y poder entonces manejarnos con mayor celeridad en el diagnóstico de estas pruebas de ácidos nucleicos. Entonces lo que hicimos fue acercar a todos los responsables de las jurisdicciones del país una documentación donde les acercábamos la posibilidad de conocer la dirección del laboratorio más cercano a su jurisdicción. Le presentábamos el contacto de la persona que era referente en ese laboratorio para que se realice la coordinación del envío de las muestras, y también le presentábamos la posibilidad de que si logísticamente no podían manejarse con una provincia cercana, en realidad podían mandar a Capital las muestras para ser procesadas en el propio Instituto Malbrán. Además, en esta nota le hacíamos llegar la recomendación de sacar en el 100% de los donantes un segundo tubo con EDTA para la posibilidad de realizar pruebas de ácidos nucleicos para los 3 virus que ustedes que ya hemos comentado, como para otros si fuera necesario. Y en este caso, si no, manejarlo a través de nuevo, de la disponibilidad que teníamos en el INCUCAI para poder realizar los estudios posteriormente en el Instituto Malbrán. Entonces, con todas estas recomendaciones se mandaron a las distintas jurisdicciones y se recibieron algunos digamos, utilizaciones de estos tubos para hacer estudios moleculares cuando había algún factor de riesgo, y hasta donde nosotros pudimos procesar todos estos estudios que fueron, digamos, no fueron en tiempo real para poder hacer la distribución del órgano, sino que le llegaron a los equipos con una dilación de manejarnos dentro de la primera semana para que supieran rápidamente si ese donante era positivo para alguno de los virus. En realidad no encontramos en ninguno de los casos ningún de aquellos que tenían factores de riesgo, ningún virus positivo por técnicas de ácidos nucleicos. Así que en nuestro país hasta acá estamos llegando, tenemos la estructura suficiente como para poder hacerlo. Lo que se requiere, que es indispensable, es ese segundo tubo con EDTA, porque si ustedes no realizan la extracción en el mismo momento en que se realizan los estudios de ese donante después no va a estar para poder sacarle un tubo porque se nos pasó un factor de riesgo, nos acordamos o no le sacamos antes. Así que en el mismo momento es necesario hacer la extracción del tubo para serología y del tubo para EDTA. Si es necesario, cuando aparece algún factor de riesgo, utilizar el tubo de EDTA, se utilizará, y si no es necesario, por el momento no se utilizará,
mientras caminamos a la posibilidad de que en el 100% de nuestros donantes tengamos los ácidos nucleicos para estos 3 virus al momento de la distribución, cosa que esperemos sea a corto plazo. Como conclusión, recuerden que la evaluación del donante persigue como objetivo la calidad de la asistencia. Debemos tener en cuenta la disminución del riesgo de transmisión, que es un poco lo que hemos hablado hasta acá, y sin ninguna duda, estos procedimientos nos asegurarán minimizar el descarte de órganos tan necesario en nuestro país, que tenemos una tasa baja de procuración.